Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy vamos a abordar un tema interesante con una persona muy calificada para conversar sobre él. Les voy a comentar primero el invitado y después el tema. El invitado es el director de la Escuela de Humanidades el director de la Escuela de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Es el doctor Marcelo Díaz Soto, profesor, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad del País Vasco. Asimismo, también es magíster en Filosofía en la Universidad Austral de Chile. Es decir, ha dedicado prácticamente toda su vida en formación académica y profesional, en escritos, en todo, en la filosofía. Pero vamos a hablarles de un tema que es ¿entendemos el mundo que nos rodea? Le voy a dar la bienvenida al profesor y después introduzco el tema para conversar con él. Profesor, buenos días, bienvenido al Séptimo Laberinto. Muy buenos días, muy buenos días, señor Porcarelli, señor Velázquez. Es muy agradable para mí participar, ¿no? Y en esta actividad que ustedes tienen, en este programa llamado Séptimo Laberinto. Estoy hablando desde Santiago de Chile, ¿no? Estamos en un día particularmente, sorprendentemente frío para estas fechas en mi país, en mi capital. Y bien, esto ya nos vamos a cooperar, participar, escuchar, eventualmente si hay algo que criticar, porque los filósofos somos profesionales en eso, ¿no? Encantado lo voy a hacer. Gracias, profesor. El tema que escogimos nosotros para el día de hoy es ¿entendemos el mundo que nos rodea? Por supuesto que ese es un tema que se puede uno aproximar desde el punto de vista científico. La cuántica trata de explicar el mundo que nos rodea. La ciencia en general, desde muchas vertientes, trata de explicar el mundo que nos rodea. La psicología, a través de lo que puede ser el funcionamiento de toda la cognición del ser humano, del aparato cognitivo del ser humano, para ver cómo entiende, cómo se relaciona con el mundo, cómo evoluciona su cerebro al respecto de eso. Pero cuando nos acercamos desde el punto de vista filosófico, tenemos que escuchar lo que nos han dicho grandes filósofos al respecto, o lo que la filosofía, a través del método filosófico, nos puede orientar para entender cómo nosotros debemos iniciar la comprensión del mundo que nos rodea. Y yo me preguntaría también si es importante comprender el mundo que nos rodea, pero esa pregunta se la voy a dejar para después. Si es importante comprender el mundo que nos rodea, porque pareciera que muchas personas en el día a día viven en una forma maquinal, robótica, el día a día, sin tratar de parar su momento y tratar de percibir ese mundo que nos rodea. Pero ¿qué nos dice la filosofía al respecto? Profesor, bienvenido. Gracias. Es la forma como nosotros nos conectamos con el mundo, con la realidad, incluyendo, por supuesto, nuestros semejantes, a los otros seres humanos, ha tomado cuerpo en la filosofía, en la tradición filosófica, en lo que nosotros llamamos la epistemología, ¿no? Que es aquella área o rama de la filosofía que se preocupa por explicar justamente la forma como nosotros accedemos al mundo, a las cosas, ¿no? El papel que nos compete a nosotros como los sujetos cognitivos o cognoscentes, ¿no? La forma como se nos presenta el mundo, ¿no? Ahí surgen una serie de discusiones, ¿no? Y el vínculo cognitivo que existe entre nosotros y las cosas. Yo destacaría que empezar a preguntarse cómo es que nosotros captamos o entendemos o aprehendemos el mundo que nos rodea es sin duda que es un problema que viene desde la antigüedad, como la gran mayoría de los problemas de nuestra cultura,
¿no? Occidental. Pero, y por lo tanto la encontramos, estas inquietudes en filósofos destacados como, ya sabemos, como Platón, como Aristóteles, ¿no? Los grandes pensadores. Pero yo diría que adquiere carta de ciudadanía este tipo de inquietudes epistemológicas a partir de la modernidad, ¿no? En cierto modo, se podría decir que la epistemología es hija del escepticismo que surge en la modernidad, especialmente porque los filósofos quedan profundamente impresionados, y sobre esto habría que agregar una nota a pie de página antes de continuar, que se trata de filósofos que la gran mayoría de ellos eran a la vez también científicos, ¿no? Estoy pensando en Leibniz, estoy pensando en Kant, estoy pensando en Descartes, ¿no? Y por lo tanto el problema de este problema que se plantea a través de esta pregunta de si entendemos o aprendemos o captamos el mundo que nos rodea, surge justamente como una consecuencia quizás inesperada, ¿no?, del surgimiento de las ciencias, del método científico. Estoy pensando en Galileo, ¿no?, todo el trabajo de Galileo, y luego en la física, en la mecánica newtoniana, que hace que los filósofos empiecen, en el momento que empiezan a hacer filosofía, estoy pensando en Kant, el mismo Descartes, antes que Kant, ¿no?, empiecen a preguntar, bueno, parece que hasta el momento en filosofía hemos pecado un poquito, digamos, de ingenuidad, pensando que el mundo viene a nuestro encuentro y que nosotros nos representamos mediante imágenes, mediante símbolos, mediante etcétera, mediante datos sensoriales, nos representamos ese mundo, ¿no? Es como que el mundo viene a nosotros y nosotros pasivamente al inicio nos encontramos con ese mundo y luego en segunda instancia empezamos a elaborar ciertos contenidos y generamos ideas complejas, etcétera, etcétera. Pero la ciencia obliga a pensar a estos filósofos de aquella época, estoy pensando especialmente a partir del siglo XVII, ¿no? Los obliga a imaginarse que esa manera de entender el vínculo con el mundo que nos rodea no es así, ¿no? Que el sujeto tiene un papel activo, ¿no? Que el sujeto no solo recibe el mundo, ¿no?, pasivamente, sino que el sujeto también pone ciertas condiciones para conocer ese mundo. Eso se ve claramente en Kant, pero más tarde yo lo puedo comentar un poco más en detalle. Bien interesante, y le reitero la bienvenida. Es un honor para nosotros estar conversando con usted. Estuve para sentarme acá, pues leyendo e investigando sobre el tema, y me surgieron algunas preguntas, doctor. Y la primera que me surgió es muy moderna, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día, con ese gran desarrollo tecnológico que está habiendo. ¿Cómo impacta, es decir, todo esto cuando vemos que el ser humano fundamentalmente está atraído por una red social o por internet? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todas estas teorías? A mí me impresiona muchísimo ver en la calle a gente que no ve para los lados, simplemente va concentrado en su teléfono buscando o información, o simplemente mirando una red social para divertirse. Bueno, usted ha tocado algo que hubo un momento que se empezó a discutir seriamente, y que fue en el momento en que emergen las llamadas ciencias cognitivas, ¿no? O si ustedes quieren, el paradigma cognitivo, y que se consolida, se institucionaliza a mediados de los años 70. Esto venía de antes, venía de los años 40, con los trabajos de Alan Turing y de varios otros precursores de la informática y de las ciencias cognitivas. Ya en esa época, tempranamente, en los años 70, ¿no?, mediados de los años 70, y durante los años 80 todavía esa discusión tenía bastante peso, pero llega hasta ahora, sin duda. Eso no, la reflexión que usted ha hecho pone de manifiesto justamente que algo está pasando que es muy interesante, hacer un esfuerzo por aclarar.
Y es que es verdad que nosotros estamos hoy en día, gracias a las tecnologías, que son masivas, y que son también, por supuesto, no solamente masivas, sino que también invasivas. Son invasivas, al punto que lo que entendemos normalmente por privacidad quedó completamente alterado, ¿no? Pero inmediatamente la pregunta que podemos hacernos, el recibir toda esa información simplemente con teclear, digamos, en un tablero de un computador o al usar el teléfono celular, que nos llenamos de información. Y ahí uno inmediatamente puede preguntarse, ¿información es equivalente a conocimiento? ¿Se fijan? Es decir, el hecho que estemos plagados de información, como nunca antes el ser humano o las sociedades humanas ni siquiera lo hayan imaginado, ¿no? Basta, como repito, digamos, con tener una habilidad mínima con el computador y poder acceder a bibliotecas virtuales, a escuchar una conferencia al otro lado del mundo, hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Estamos conectados y sin ningún problema y con mucha rapidez y con mucha eficacia, no obstante que nos diferencian muchos miles de kilómetros, ¿no? Yo estoy cayéndome del mapa, estoy acá en Chile. Los chilenos nos estamos cayendo del mapa, es cosa de mirar el mapa y me queda sorprendido, ¿no? Pero fíjense bien, el procesar información, todo esto, repito, se consolida en los años 70. El que procesemos información en términos de símbolos, ¿no? Términos de símbolos secuenciales, donde se procesa la información, ¿no? Y que nosotros tengamos acceso a todo eso. ¿Quiere decir que también estemos nosotros en sentido estricto adquiriendo conocimiento? ¿O hay que hacer un esfuerzo por hacer una diferencia entre lo que es propiamente información y lo que es conocimiento? Entendido. Profesor, una pregunta. Este tema de si podemos conocer el mundo que nos rodea también está ligado al concepto de verdad. Y ahí la filosofía ha dado sus aportes sobre si existe una verdad absoluta, una verdad relativa, etcétera. Porque en la medida en que nosotros tenemos más claro esa concepción sobre la verdad, este entendimiento del mundo que nos rodea puede ser más certero o menos certero. Y ahí entra también el problema del intelecto, de los sentidos del ser humano. Si nuestro intelecto es limitado, podemos en algún momento llegar a conocer esa verdad absoluta, si es que existe, que es parte de ese mundo que nos rodea. Y también, por supuesto, no podemos dejar atrás lo que son las creencias y los valores de los seres humanos cuando comienzan a analizar este tema. Si están imbuidos por creencias religiosas o no religiosas y de qué tipo. ¿Cómo entran en juego todos estos factores para entender el mundo que nos rodea? Lo que son las creencias, las limitaciones del intelecto, las concepciones sobre la verdad, etcétera. Bueno, aquí hay varias cosas. Está el tema de la verdad. ¿Qué entendemos por verdad? ¿No? ¿Cuáles son las teorías que hay acerca de la verdad? Y también cómo eso, digamos, se conecta de alguna manera con aquellos otros aspectos o manifestaciones de la cultura que tienen que ver con el pensamiento religioso, por ejemplo, ¿no? Con las artes, en fin. Y yo partiría por decir lo siguiente, que primero, que existen muchas concepciones de la verdad, muchas teorías de la verdad. Por allí alguien escribió un libro hace ya varios años atrás y me parece que uno de los autores era de apellido Frappoli, no lo recuerdo bien, ¿no? Donde se hacía una especie de catastro de las distintas definiciones de lo que se entiende por verdad. Y se hablaba de allí de alrededor de 12 o 14. Pero yo creo que podría mencionar básicamente 3, ¿no? Incluso me voy a centrar en dos de ellas, que es la que normalmente nosotros en filosofía tratamos, ¿no? La primera es la históricamente la más importante, que es la que está implícita cuando usted me pregunta si nosotros tenemos un conocimiento que sea verdadero, ¿no? O cómo sabemos que ese conocimiento es verdadero, cuando queremos dar cuenta, digamos, de la realidad que nos rodea. Esa es la concepción clásica, aristotélica, retomada también por Santo Tomás, el padre de la Iglesia,
¿Qué es la concepción de la verdad como adecuación? ¿No? Adequatio intellectus et rei, es decir, la adecuación entre lo que pensamos o decimos y las cosas, los hechos. ¿Qué es la idea de verdad que tenemos cuando nosotros, por ejemplo, en una conversación coloquial, le decimos a otra persona, creo que me estás mintiendo? Entonces, la persona, ¿por qué cree que puede contestar? ¿Por qué cree que estoy mintiendo? Bueno, porque lo que tú me acabas de decir no corresponde, no se ajusta a los hechos. No se ajusta a los hechos. Es la concepción de la verdad que nosotros manejamos en la vida cotidiana. Si no tuviéramos ese concepto de verdad, ¿no? Arraigado en nosotros, empezaríamos a tener problemas. Me imagino que lo usamos habitualmente, ¿no? Confiamos muchas veces, por razones que son de orden sociológico, cultural, en que las personas que nos dan, por ejemplo, las noticias, nos dicen algo que sí, que se corresponde a los hechos, que han recogido eso de alguna manera y están transmitiendo, ¿no? Pero esa concepción de la verdad como adecuación entre lo que decimos o pensamos y los hechos, inmediatamente empieza a tener un problema cuando nosotros pensamos que se trata o vemos qué pasa, digamos, cuando hablamos de hechos en el pasado remoto, muy atrás, ¿no? O cuando hablamos del futuro. Si hablamos del pasado remoto, ¿cómo podríamos nosotros averiguar si lo que estamos diciendo con respecto a algo que aconteció hace muchos, muchos años, siglos, es si eso es o no es verdad, ¿no? Está claro que no podemos viajar en la máquina del tiempo, ¿no? Hacia atrás. Ojalá pudiéramos, José. Ojalá pudiéramos para poder, digamos, chequear si se ajusta o no se ajusta lo que hemos dicho a lo que ocurrió en ese momento. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que tiene que ver un poco con lo que hacen los historiadores, ¿no? Algo que ver con eso. Pero claro, si hubiera un historiador acá, me podría, digamos, por refutar o por lo menos cuestionar o relativizar. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando un historiador habla del pasado? ¿Cierto? Bueno, se basa en su trabajo en documentos, chequean documentos, por ejemplo, en registros de lo que aconteció allí, si fue una batalla, ¿no? Cuántas personas murieron en la batalla, quién dirigió, cuál fue la estrategia, en fin. Eso queda registrado en documentos. Y lo que hace normalmente un historiador es chequear que los distintos documentos que apoyan lo que se ha afirmado sobre aquello que ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Entre esos documentos no existe ningún tipo de incompatibilidad, que no se contradicen, ¿no? Que no se contradicen. Cuando eso se da, cuando no hay contradicción, no aparece un documento que diga exactamente lo opuesto, no, uno diría, parece que aquí hay una verdad histórica, algo que tiene bastante base. Pero fíjese bien que ahí no es la adecuación entre lo que se dice o se piensa y los hechos, sino que más bien es la coherencia que existe entre los distintos testimonios, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la teoría de la coherencia de la verdad. Otra teoría menos tratada, pero también que existe sin duda, es la concepción que introdujo el pensamiento del pragmatismo norteamericano, ¿no? Que es la concepción de la verdad, la concepción pragmática de la verdad, que tiene que ver con algo es verdadero cuando se siguen de ciertas consecuencias útiles de aquello que se afirma, ¿no? Ciertas consecuencias útiles. Pero vuelvo a lo inicial, creo que la concepción de la verdad que usamos habitualmente y que la misma ciencia, digamos, ocupa, especialmente la ciencia natural, es una versión, claro, muy sofisticada si se quiere, pero de algo que se le ocurrió a Aristóteles, ¿no? Que ya estaba en los griegos, ¿no? Que es, repito, la adecuación entre lo que se dice o se piensa y los hechos. Ahora, en el siglo XX ha habido filósofos, estoy pensando en Juan Karl Popper, ¿no? Juan Karl Popper, que nos dice que nunca descansamos en la verdad, es decir, nunca alcanzamos una verdad definitiva. Lo que más bien hacemos es acercarnos gradualmente a la verdad. Es como una especie de concepción asintótica de la verdad, ¿sí? Es como una especie de ideal, lo buscamos, y nos acercamos más o menos a la verdad en la medida que nuestras afirmaciones, lo que decimos, nuestras hipótesis, nuestras teorías, pasan un test que él lo llama el test de la falsabilidad o de la refutabilidad, también se le suele llamar. Y
Y es que cuando uno hace una afirmación, en lugar de buscar uno varios casos que confirmen esa afirmación, estamos pensando en la ciencia, ¿no? Lo que se hace más bien es buscar ex profeso, poniéndose de acuerdo a la comunidad de científicos, hacer un experimento, por ejemplo, que se le suele llamar experimento crucial, para buscar el caso o que refute aquello que predice la teoría, que lo refute. Entonces, si fijan ustedes, uno diría, ¿se está usando ahí la experiencia entonces? Sí, pero no es para confirmar, es para refutar. Entonces Popper planteaba algo que era muy provocador. Él decía que habían algunas teorías que se habían planteado en su momento como científicas, pero que no incluían ni una posibilidad de ser refutadas en el futuro. Entonces él dice, bueno, esas no son ciencias, son ideologías. Porque el conocimiento científico auténtico, el hombre de ciencia auténtico sabe que hasta las verdades más asentadas, más reconocidas en su campo de especialización, son verdades provisionales, que se mantienen como tales, como verdades, ¿no? O como grados aproximados a la verdad, en la medida en que no sean refutadas. Pero en el momento en que sean refutadas, se tienen que abandonar, sí, o corregir. No sé si esto fue demasiado abstracto o se entiende. No, muy concreto, muy se entiende. Se entiende perfecto. Doctor, tengo dos preguntas para usted producto de estas lecturas que hice. En todo caso no es culpa mía, sino de las lecturas de estas preguntas que le voy a hacer. La primera es, lo que yo veo es solo una percepción, que no tiene nada que ver con el mundo real. Esa es la primera. Y la segunda fue leyendo acerca de Platón y de lo que pensaba en eso, me impactó el hecho de que de alguna manera, o al menos así yo lo entendí, que el conocimiento no tenía nada que ver con el mundo. Ya. Muy bien. Los dos temas que ha planteado, las dos inquietudes son clásicas, son bastante clásicas. Son muy interesantes. Así es. Son dos consultas, dos inquietudes. Una que tiene que ver con Platón y lo que él entendía por conocimiento, fue la segunda pregunta. Y la primera tenía que ver con la distinción que se hace entre percepción, en cómo percibimos el mundo, y el mundo mismo, o la realidad misma, ¿no? Teniendo en consideración, digamos, la secuencia histórica, ¿no? Creo que voy a comenzar por la segunda, porque es la más antigua, es la de Platón. Cuando hablamos de cómo entendía el conocimiento Platón, hay que situarla en el contexto de una famosa teoría que él propuso, que es la teoría de las ideas, ¿no? De las ideas. Cuando usamos la palabra ideas, refiriéndonos a Platón, la palabra ideas se escribe allí con mayúscula, no con minúscula, porque no hay que confundirla cuando hablamos de las ideas, ¿no? Que tenemos, o los conceptos que tenemos en la cabeza, que tienen una connotación psicológica, mental, es decir, las ideas de un individuo, fulano, sultano o mengano, ¿no? Que pueda tener en su mente cuando está pensando, etc. No, la idea, en el sentido que le da Platón, no tiene, primero, no está ubicada en la cabeza de nadie, o en la mente de nadie, sino que tiene su propia realidad. Las ideas son formas universales, ¿no? Muy abstractas, ¿no? Que él contrapone a lo que es sensible, que es lo contingente, lo que cambia, ¿no? y que está asociado a la sensación, es decir, a todo lo que proviene de los sentidos, a lo que podemos ver, ¿no? Con los ojos. Platón, siguiendo una tradición que le precedió, especialmente la de Parménides, ¿no? De Parménides de Lea, nos dice que cada una de las ideas, en este sentido de abstracto, no humanas, que no tienen origen humano, ¿no? Las ideas tienen ciertas características que Parménides decía de la realidad,
¿no? Las ideas son de origen no humano, son eternas, no, no son materiales. Y nosotros las ideas las podemos captar solamente con el intelecto, pero después que hemos llevado a cabo todo un proceso que él llama la dialéctica, donde gradualmente vamos dejando de lado la influencia que tienen los sentidos en nosotros. Es decir, nos vamos despojando de todo el conocimiento que podríamos decir perceptivo, sensorial, y vamos cada vez más elevándonos a un conocimiento de tipo cada vez más abstracto. Entonces, cuando hablamos de las ideas, por ejemplo, no estamos hablando de cosas bellas, sino que estamos hablando de la belleza en sí misma, la belleza, ¿no? Si estamos hablando de la virtud, estamos hablando de la virtud en sí misma, no de los actos virtuosos. Lo que nosotros podemos observar, registrar con nuestro sentido, son ciertos actos virtuosos realizados por las personas en determinadas circunstancias, ¿no? O podemos observar objetos que son bellos estéticamente, ¿no? Son bellos. Pero captar la idea misma, la perfección misma de lo que se entiende por belleza o por virtud, eso es el resultado de un proceso intelectual en el cual, indudablemente un proceso complejo, ¿no? Él nos va guiando para que nosotros vayamos dejando de lado la influencia que tiene sobre nosotros los sentidos. Entonces, él está de alguna manera también recogiendo la idea de Parménides, que se puede hablar de un mundo de lo inteligible, de lo que se capta con el intelecto, ¿no? Que sería el auténtico mundo, la auténtica realidad, y por el otro un mundo de los sentidos, de lo contingente, de lo que nace, se desarrolla, perece, el mundo, digamos, de lo cambiante, de lo cambiante. No es casual que Platón haya privilegiado en el conocimiento, cuando hizo la jerarquía de los conocimientos, puso en primer lugar indudablemente a la dialéctica, a la filosofía en este sentido, ¿no? Sino que también inmediatamente después puso las matemáticas, ¿no? Las matemáticas. Y lo que nosotros llamaríamos ciencia natural, él no lo habría llamado ciencia en sentido estricto, ¿no? Simplemente, claro, porque depende mucho del registro que hacemos con los sentidos, con la observación, etc. Entonces, conocimiento para él, el conocimiento es un saber que compete, digamos, al intelecto, ¿no? Que compete al intelecto cuando se ha despojado en lo posible de la influencia que hay de los sentidos sobre nosotros. El sentido de la vista, el tacto, el olfato, etc. Su visión, cuando se habla del realismo de Platón, se quiere decir el realismo de las ideas, porque para él las ideas, estas universales, son la auténtica realidad, ¿no? Como ya lo dije, la auténtica realidad. Nosotros vivimos, cuando en el mundo cotidiano vivimos en una realidad que no es la auténtica, ¿no? Que es un pálido reflejo de esa idea original. Ahí usa él el mito para explicar también esto, de alguna manera para ilustrarlo a sus contemporáneos. Originalmente nosotros habríamos sido almas, espíritus puros, estábamos en contacto permanente con las ideas, ¿no? Un intelecto en contacto con las ideas, pero luego, digamos, nuestra alma pura fue contaminada con el cuerpo, ¿no? Fue contaminada con el cuerpo, de manera que nuestra alma quedó, digamos, encarcelada, ¿no? En el cuerpo. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de sacarnos eso, ¿no? Entre otras cosas que nos corrompen, ¿no? Que nos corrompen. Ahí ustedes pueden darse cuenta que empieza a darse están los elementos también que posteriormente van a llevar al cristianismo, ¿no? En asociar justamente también la corrupción justamente con la carne. Pero eso no está en Platón, y mucho menos el concepto de pecado. Eso no está en Platón. Eso es con Platón. Con respecto a la pregunta, mi inquietud acerca del vínculo o la relación que hay entre la percepción y la realidad misma, eso es un tema que también estaba en los griegos, pero fue, yo diría que tematizado, tratado de forma muy sistemática en la filosofía del siglo XX por distintos autores. Estoy pensando en Descartes, estoy pensando en John Locke, en fin, y es un tema que está presente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, y que no solamente compete a la filosofía, también compete a la ciencia, a la psicolingüística y a otras.
Pero yo quisiera dar un ejemplo muy cotidiano para que todo el mundo, digamos, diga, ah, bueno, eso yo lo capto inmediatamente porque a mí me ocurre eso. Cuando nosotros vamos a bañarnos, vamos a un río, no, a la laguna, al mar, en fin, y hay un palo que está en el agua, ¿no? Y nosotros lo vemos y decimos, el palo está quebrado. No, no está quebrado, se ve quebrado. Hay un fenómeno óptico ahí. Entonces, nos agachamos, recogemos el palo y nos damos cuenta que el palo no estaba quebrado. Entonces, hay que entender que hay que hacer una distinción, y eso, en eso los griegos fueron, indudablemente, dieron un gran paso en la explicación del conocimiento cuando hicieron esa distinción, en cómo se nos aparecen las cosas y cómo son las cosas en sí mismas. ¿Se fijan? ¿Cómo son las cosas en sí mismas? Parece que nosotros estamos en una situación bastante complicada, porque cada vez que nosotros hablamos de cómo está constituido el mundo, de cómo son las cosas, el mundo que nos rodea, lo hacemos indudablemente determinado por nuestras propias estructuras cognitivas, ¿no? En el siglo XX, la teoría evolucionista del conocimiento, también conocida como epistemología evolucionista, dijo cosas sumamente interesantes, ¿no? Justamente que el aparato del conocimiento, el órgano del conocimiento, es el cerebro, el sistema nervioso central. Y esto fue evolucionando a través de miles y miles de años, ¿no? De manera que cuando nosotros captamos el mundo, lo captamos sin duda determinado por esa estructura cognitiva. Y ahí nosotros podemos ponernos a especular y pensar cosas sumamente interesantes. ¿Qué hubiese pasado si la evolución de nuestro cerebro hubiese ido por otro lado? Por otro lado, habíamos tenido, digamos, un conocimiento de un mundo completamente distinto, posiblemente. Incluso un biólogo, siglo XIX, si no me falla la memoria, a fin del siglo XIX, Jacob von Fuskel, dijo que cuando hablamos del mundo o de la realidad, siempre tenemos que relativizarlo a la especie. Es decir, para decirlo de una manera muy sencilla, en el mundo de las moscas solo aparecen cosas para las moscas. No, en el mundo de los sapos solo aparecen cosas que son para los sapos. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la especie es también la estructura cognitiva, ¿no? La estructura. Entonces no podemos, en ese sentido, no debiéramos hablar de el mundo. En realidad habría que decir que hay muchos mundos, tantos como especies existen. Genial. Qué bueno eso. Genial. Es magnífico, profesor. Genial. Aquí tengo comentarios desde la isla de Margarita, Venezuela. Vilma Grimaldi nos dice: según Platón, el mundo es reflejo imperfecto, el mundo de las ideas, que en donde nos dice la verdad era un ideal para alcanzar la belleza y el bien. Opino que la verdad absoluta no existe, la verdad es individual de cada individuo. Me pregunto, profesor, por supuesto hubo un momento en la historia en que filosofía y ciencias estaban casadas, después se divorciaron y cada vez yo creo que se encuentran más elementos para volver a unirlas. Pero le pregunto, desde el punto de vista filosófico, ¿el método científico es la mejor herramienta disponible para conocer y entender el mundo que nos rodea, o es una herramienta entre muchas más? Es una pregunta, wow, muy comprometedora. Muy comprometedora. Significa de alguna manera pronunciarse, digamos, con el valor cognitivo que tiene y práctico también la ciencia, ¿no? Los métodos. Sin embargo, hay allí en esa pregunta un sesgo. ¿Y sabe cuál es? Que estamos asumiendo que la distinción entre ciencia y filosofía es tajante. Tajante. Entonces uno podría preguntarse también si existe ciencia completamente desvinculada de la filosofía. Entonces, lo que yo diría es que ciencia, especialmente cuando adquieren un grado de madurez, ¿no?, queda en evidencia que tiene fundamentos
Fundamentos que cuando la gente se hace las preguntas sobre esos fundamentos, ya no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía, ¿no? Filosofía de las ciencias. No es decir, por ahí alguien dijo una vez una forma muy chistosa, muy simpática, el filósofo de origen venezolano, Ulises Bulines, dijo, si un físico pudo haber sido un biólogo, un matemático, en fin, pero el ejemplo era como un físico. Si un físico se toma más de 5 minutos con la pregunta, ¿qué es la física? ¿O es que ese físico ya obtuvo el premio Nobel, ¿no? ¿O renunció a obtenerlo alguna vez? En otras palabras, es una especie de físico renegado para sus compañeros porque dejó la física y se volvió un filósofo de la física. Porque cada vez que un científico se pregunta sobre los fundamentos de su especialidad, se está haciendo preguntas sobre los fundamentos y esos fundamentos son filosóficos, son epistemológicos, son metafísicos, ¿fija? En fin. Ahora, el método mismo de las ciencias, tal como nosotros lo hemos ido conociendo, se inaugura justamente con Bacon, con Galileo, que fue un hombre clave, ¿no? Donde queda en evidencia que el hombre, cuando se acerca a la naturaleza, tal como lo recoge Kant, cuando Kant muestra toda su admiración por Galileo, ¿no? Se acerca a la naturaleza como una especie de juez, ¿no? El hombre de ciencia se acerca a la naturaleza de una manera en ningún caso pasiva, sino que muy activa, y le hace preguntas a la naturaleza, preguntas hábilmente formuladas, de manera que la respuesta que le entregue la naturaleza cuando él investiga la naturaleza son respuestas que de alguna manera están configuradas por las condiciones que él puso como científico, ¿no? Que él puso como científico. Eso revela entonces que en el método científico también está operando un sujeto, hoy día diríamos una comunidad de hombres que pertenecen a un área del conocimiento, la comunidad de los físicos de partículas, no sé, la comunidad de los biólogos evolucionistas, etcétera, no, que están premunidos, que están, digamos, usando ciertas herramientas que le permiten hacer la investigación en ciertas condiciones muy precisas. Si el conocimiento aspira justamente a develar qué es lo que es, develar qué es la realidad, sin duda que hasta el momento la realidad que nos rodea, la ciencia, digamos, no tiene un contrapeso, no tiene un contrapeso. Pero nosotros no podemos olvidar el resto de las manifestaciones de lo que podemos llamar los humanos, ¿no? Están los valores, por ejemplo, ¿no? Están los valores, está el sentido de la trascendencia, que no, una persona puede tenerla o no tenerla, pero así como tenemos científicos que no quieren hablar de ningún tipo de estos temas, hay algunos que son abiertamente, por ejemplo, cristianos, ¿no? Son abiertamente cristianos y hacen un gran esfuerzo por compatibilizar la ciencia que ellos desarrollan a un nivel muy óptimo con sus creencias que son de orden religioso. Yo en eso soy sumamente cuidadoso, ¿no? Incluso puedo contarlo acá, que quizás se me reír alguno. Soy un filósofo atípico. Me dedico a la filosofía de la ciencia y en particular a la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias cognitivas. Y mis alumnos se quedan muy sorprendidos cuando se dan cuenta por algo que yo he dicho y me dicen, profesor, ¿usted es creyente? Sí, le digo, ¿cuál es el problema? Exacto. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo lo compatibiliza? Ah, bueno, eso es un asunto que vamos a hablar en su momento. Pero, se fijan, o sea, uno no puede olvidarse de la otra dimensión. Por lo menos esa es mi postura, ¿no? Sí. No puede. Porque el hombre de ciencia es científico cuando está en el laboratorio, cuando está escribiendo el paper, cuando está haciendo presentación de sus avances en un congreso, etcétera, o cuando está como, no sé, pensando en un médico, está en una actividad, digamos, donde interviene un paciente, está aplicando conocimientos tremendamente sofisticados, pero también está claro que ese hombre de ciencia, ya sea un teórico o una persona que se dedica a la parte práctica, la ciencia, es un hombre también de fe, es un hombre que tiene valores, es un hombre que también está en su casa, que comparte con su familia, etcétera. O sea, son todas las dimensiones en que uno puede ser en el mismo día, Profesor, yo no sé si esta pregunta que le voy a hacer a continuación suena como demasiado naif, pero también cuando leía me pregunté, ¿cómo comprender el mundo que nos rodea?
¿Cómo comprender el mundo que nos rodea? Sí. Bueno, se fijan que esa es una pregunta inmensamente profunda. ¿Cómo comprender el mundo que nos rodea? Uno puede hacer una lista de gente que nos puede decir, miren, la respuesta está en la obra que he desarrollado yo u otros colegas, los científicos, los filósofos, en fin. Pero yo creo, en mi opinión personal, yo creo que los griegos tenían mucha razón cuando usaban la palabra cosmos, ¿no? Que significa orden, Y yo creo, pero aquí estoy haciendo de alguna manera muy personal, y lo que voy a decir ahora, pero al mismo tiempo también estoy recogiendo algo que le he escuchado a otro filósofo, ¿no? Que se llama Miguel Espinosa, chileno también, de origen chileno, ¿no? Francés también, franco-chileno. Yo creo que uno busca, la aspiración que uno tiene cuando quiere comprender el mundo es la búsqueda de la inteligibilidad, ¿no? Es decir, comprender, no explicar solamente, ¿no? Comprenderlo. Porque cuando explicamos, nosotros recurrimos, por supuesto, a una explicación de tipo causal. Y sabemos que la ciencia en eso hace un enorme esfuerzo por dar explicaciones causales. Pero no está solamente eso. Hay aspectos de la realidad que no podemos explicarlos en términos netamente causales. Y allí la herramienta que nos queda es la comprensión, la inteligibilidad, la búsqueda de orden, la explicación de algo que no aparece en una relación causal. Por ejemplo, lo que se llaman las propiedades emergentes que encontramos en la realidad. La vida, cuando surge la vida. Cuando el cerebro evoluciona y surge del cerebro lo que llamamos la psique, el yo, ¿no? La autoconciencia. Esas son propiedades emergentes. No tenemos los conocimientos detallados que nos permitan dar una explicación del proceso causal que nos lleva de un nivel de la realidad a otro nivel de la realidad. Pasamos del nivel físico al biológico, y en el nivel biológico aparece la vida. Pasamos del nivel biológico al otro y aparece la conciencia, el yo. En fin, ahí tenemos un problema, sin duda. Hoy por hoy no existe una explicación científica satisfactoria de tipo causal de la aparición o la emergencia de estas propiedades que son las que aportan justamente la novedad. Porque si un científico, hagamos el esfuerzo de pensar en un científico equipado con los conocimientos de última hora y lo trasladáramos al pasado, muy remoto, ese científico no habría sido capaz de predecir la aparición de lo que después fue la conciencia. Entonces, cuando surgen estas propiedades emergentes, surge la novedad. Por supuesto que cuando yo hablo de esto, estoy dando por hecho de que yo no me convence completamente que el mundo sea estrictamente determinista, ¿no? Hay un rango en el cual el indeterminismo tiene su espacio. Pero si alguien, repito la pregunta que usted dijo, ¿cómo comprendo la realidad? Bueno, trato de comprenderla equipado con los conocimientos que existen, son los que están más validados, son las teorías científicas, pero claro, la realidad también incluye todos estos otros aspectos que son las dimensiones del humano, y que no es solamente explicar, digamos, el mundo natural. Para eso tenemos la física, tenemos la biología, tenemos la química, ¿no? También tenemos el mundo social, tenemos sociología, ¿no? Tenemos la psicología, etc. Pero también está la dimensión, si ustedes quieren usar una palabra que me parece justa, ¿no? En estos contextos, está la trascendencia, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, profesor. Hay un documental que se hizo algún tiempo sobre el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, y abre con una reflexión de él sobre las certezas, que a mí me gusta, ¿no? Dice, hay cosas que sabemos, certezas conocidas. También hay cosas desconocidas, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos que no sabemos.
Me pregunto si esas cosas que no sabemos, son mayores que las cosas que sabemos que sabemos. Difícil pregunta. Muy difícil, porque uno tendría que ir remitirse a algo que yo conté adelante. Quizás la evolución de nuestro cerebro, si estamos en miles de años más sobre la faz de la Tierra y tenemos un cerebro todavía más evolucionado, más complejo, vamos a llegar a la conclusión, mirando en retrospectiva, de que en esta época nosotros teníamos muchas más cosas que desconocíamos, ¿no? Y que en ese momento, no sé, en miles de años más van a decir, bueno, ahora sabemos. ¿Se fija? Ahora sabemos. Porque en realidad quizás no somos conscientes todavía de que hay muchas cosas que están completamente, ¿no? Ignoramos completamente. De repente nos encontramos con algunos avances súper sofisticados, por ejemplo, en la investigación del cerebro, ¿no? Y creemos que tenemos la respuesta. Digamos, a una problemática que nos tiene, digamos, vuelto de cabeza prácticamente con el asunto, y hasta que de repente alguien dice, oye, un momento, si aquí lo que se ha dicho con todos los avances científicos no es la respuesta a aquello que nosotros todavía nos complica. Estoy pensando en el tema de la conciencia. Cuando uno habla de la conciencia, entendida la conciencia como subjetividad, es decir, hablando de la conciencia como el aspecto estrictamente cualitativo y subjetivo de la experiencia. El cómo es tener una experiencia, no acerca de qué, ni qué cosa provocó o cuál es la causa de la experiencia. Por ejemplo, si tengo, digamos, una experiencia del dolor, algo desagradable, del dolor, no es la pregunta acerca de qué fue lo que provocó el dolor, un golpe, etcétera. No. Ni tampoco, digamos, si hay el dolor está referido a algo, no. El cómo es tener esa vivencia, no, lo que se llama la conciencia entendida como subjetividad. Los filósofos inventaron una palabra un poco rara que se llama qualia. Y qualia quiere decir eso, la propiedad estrictamente subjetiva de la experiencia. Concierto. Resulta de que durante muchos años se creyó que teníamos, en los últimos 20 años, que teníamos una explicación completamente ya final de ese asunto, en términos de las neurociencias. Y de repente empezaron los mismos neurocientíficos y algunos filósofos a decir, a ver, un momento, lo que se ha explicado son todos los componentes, digamos, y las estructuras y las funciones muy sofisticadas que tiene el cerebro cuando, por ejemplo, una persona está poniendo atención a algo, por ejemplo, a un problema matemático. Y se puede hacer un estudio, incluso con todos los instrumentos que existen hoy en día, sumamente sofisticados, se puede visualizar en una pantalla qué área del cerebro es la que está activa cuando una persona está, digamos, en ese proceso de poner atención a un problema matemático. Pero el aspecto estrictamente subjetivo se nos escapa, ¿no? No existe todavía una explicación. Fíjense que eso hay algunos que lo llaman, hay algunos autores, pero sí, hay que decir que son poquitos, hay algunos autores que dicen que hay que diferenciar los enigmas. No, hay enigmas que son completos. ¿Me siguen bien? Sí, totalmente. Que son completos, son absolutos, enigmas absolutos, que son aquellos para los cuales no tenemos ninguna respuesta. Incluso si fuéramos capaces de adquirir toda la información científica relevante, ¿no? Tampoco tendríamos la respuesta, ¿sí? Tampoco depende del avance de la ciencia en un determinado momento. En ese caso se tratan de enigmas que son más bien situacionales, dependen del estado de avance de la ciencia en un momento. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando surgieron los primeros casos del SIDA, ¿no? Del SIDA. Y la gente se proyectó, digamos, los virólogos, en fin, los especialistas en todo esto, se proyectaron y dijeron a 20 años, 30 años vamos a tener la cura completa, vacuna, etcétera, de este asunto. Se proyectaron. Había ciertos conocimientos que permitían tener, digamos, fe en que eso se iba a poder, de alguna manera, atacar, neutralizar, etc. Pero ahora, cuando hablamos de un misterio o un enigma absoluto, estamos en otra dimensión. Y está el otro que es personal, el enigma que es personal, que es todo aquello para lo cual uno no tiene una respuesta porque uno no tiene, digamos, el entrenamiento o los conocimientos. No sé, por dar ejemplo,
Si alguien me preguntara a mí algo de bioquímica, yo tendría que ser honesto y decirle, mira, yo paso, no soy capaz de contestarte porque no sé bioquímica. Pero en principio uno podría decirle, dame tiempo para contestar esa pregunta porque voy a adquirir la información con los especialistas, me voy a meter a internet, no sé, voy a consultar libros, en fin, todo eso. Entonces hay 3 tipos de enigmas. Hay gente que tiene esa postura. Pero fíjate bien que cuando uno acepta esa postura y acepta la primera que mencioné, de que habrían enigmas absolutos, hay algunos autores que han reaccionado y han dicho, no, eso no me gusta porque es de alguna manera asumir un cierto grado de irracionalidad. ¿Se fijan? Pero el tema de la conciencia es justamente, yo lo llamo, en mis cursos, se podría decir que es la piedra en el zapato de las neurociencias. Es la piedra en el zapato, y también se le podría llamar como que es la anomalía que tiene el paradigma cognitivo, las ciencias cognitivas. No tienen respuesta satisfactoria todavía sobre eso. Magnífico, profesor. Lamentablemente llegamos al final del espacio que nos dan. Yo considero que ha sido muy ilustrativo e interesante y creo que el objeto de la filosofía no es responder preguntas, sino que uno se haga más. Y entonces hoy salgo con más preguntas con las que llegué. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el día de hoy. Conversamos con el filósofo chileno Marcelo Díaz Soto, director de la Escuela de la Facultad de Humanidades de la Universidad Santiago de Chile, sobre Entendemos el mundo que nos rodea. Le agradezco mucho de nuevo y bueno, esperamos contar con usted en un futuro. Fue un honor. Muchas gracias. Fue un honor. Muchas gracias. Fue muy agradable. Adiós. Adiós, los esperamos la próxima semana. Gracias. Bien, adiós. Adiós.